viven de lo que le arrebatan a otro. Ese otro tiene menos, pero tiene lo suficiente como para que tú no perezcas. Y eso fue la salvación para muchos bereberes que llegaron del norte de África con los árabes, ¿no? Era mejor venir aquí y ser señor que quedarte en tu tierra y ver cómo se te secaban los campos o cómo se te moría el ganado. Esa es la diferencia. Datos, pues los cálculos que nosotros tenemos es que aproximadamente la producción agrícola durante esos años cayó a menos de la mitad. Eso supuso que mucha gente murió de hambre durante esos años. A eso sumarle que bajaron las temperaturas de promedio 2,7 grados, que eso parece poco, pero es lo suficiente como para que el trigo, por ejemplo, no te madure en primavera. En los meses de mayo-junio, que es cuando el trigo tiene que madurar antes de ser cosechado, en muchas regiones de las mesetas no hacía el suficiente calor como para que eso se produjera. A primeros de octubre, algunos textos no lo dicen, ya estaban las dos Castillas y Andalucía cubiertas de nieve. Eso hoy es impensable, ¿verdad? Ese era el clima y esa era la situación económica, además de peste bubónica, que se llevó mucha gente por delante la peste, que se encontraron los árabes. ¿Les afectó a ellos? Sí, pero las calamidades te afectan menos cuando eres tú el que conquistas. Pero, Evidentemente, por poco que tenga el otro, te lo llevas tú. pero el pueblo conquistado le afectó más. O sea, también se rendían todos a ellos Claro, claro, sí, sí, pero sí. para el avituallamiento de los ejércitos y las tropas y todo, pues arruinaría yo a todo. mí es Y el el que traslado de todo. No Sí, sé. sí, sí. Tal cual. A un ejército conquistador no le importa llevarse todas tus vacas o todas tus ovejas, no le importa si tú pereces. No sé si me explico. La guerra era así de dura y de brutal. Es decir, cuando el ejército de Tarik o el de Musa pasaba por una región, lo primero que hacían era incautarse todo lo que necesitaban para ellos. Y si dejaban atrás una tierra arruinada, no les importaba porque estaban conquistando. Luego sí, porque luego una vez que conquistas, tú quieres que esa tierra produzca, porque tú vas a vivir de eso, ¿no? Entonces te preocupas porque haya unas condiciones mínimas de seguridad, de buena gestión, de administración. La gente no se sublevó porque conforme conquistan los árabes, instauran un gobierno bastante sensato porque, entre otras cosas, muchos nobles y obispos visigodos se pusieron de su lado. Entonces, digamos que tenían los entresijos de la administración, sabían dónde tenían que cobrar impuestos, cuánto tenían que cobrar. Todo eso se lo facilita a la nobleza visigoda, porque colaboran con ellos, porque llegan a acuerdos con ellos, ¿no? Es decir, pero lo que es la conquista, como todas las conquistas, pues fue dura y brutal y además le vino a los godos en un momento durísimo por las condiciones climáticas y sanitarias que tenían y porque estaban en mitad de una guerra civil. Eso es otra. sí. Una curiosidad Sí. sobre la mesa de Salomón. ¿Realmente se le puede trazar el camino que siguió y luego que llegó a Damasco? ¿Dónde está? O sea, ¿qué pasó con ella? ¿Se Muy sabe? bien, qué bueno, qué bueno. Vamos a ver qué sabemos de la mesa de Salomón. Primero vamos a decir lo que sabemos a ciencia cierta, ¿de acuerdo? Sabemos que es un objeto que se llevan los romanos de Jerusalén en el año 70-71 de nuestra era. Lo podéis ver en el arco de Tito. El arco de Tito veis como unos legionarios romanos llevan el candelabro de los 7 brazos, la menorá, sobre una suerte de podio o de mesa. Probablemente esa es la mesa de Salomón. Bien. No sabemos si se corresponde en la Biblia con la mesa de las ofrendas, aparece en el libro del Éxodo, descrita, o con una cosa que sale en el libro de los Reyes que se llama Mar de Bronce de Salomón. No lo sabemos. Lo que sí tenemos es una descripción que nos hace un historiador del siglo VI, Procopio de Cesarea. Nos dice que era un objeto de oro cuajado de piedras preciosas y sobre todo de esmeralda. También sabemos que estuvo en Roma desde el año 71 hasta el año 410, porque en agosto de 410 Alarico se la lleva con otros tesoros acumulados en Roma. Sabemos también que los godos consiguieron salvarla de manos de los francos, porque en el último momento, cuando los francos se iban a apoderar de ella en Carcasona, pues llegaron los otros godos a ayudar a los visigodos que habían sido derrotados. Y sabemos que se llevó a Toledo, y en concreto a un castillo situado a 2 días de Toledo, que aparece en la novela, ¿verdad? Todo eso es lo que sabemos de cierto, ¿no? Que se la llamaba así, Mesa de Salomón. Sabemos que los árabes se apoderan de ella, sabemos que hay una disputa entre Tarik y Musa para ver quién de ellos fue el que realmente se hizo con la mesa,
Sabemos que ya era un objeto famoso porque ambos sabían que el califa se iba a quedar deslumbrado ante la presencia de un objeto como ese al que se le atribuían virtudes mágicas, vamos a decirlo así, ¿no? Sabemos que esa disputa tuvo lugar delante del califa y a partir de ahí le perdemos la pista. No sabemos qué pasó después de que el califa dirimiera la disputa entre Tariq y Musa. Tenemos noticias, por ejemplo, de que cuando en 750 la dinastía Omeya cae, parece que la mesa fue trasladada a la nueva capital imperial, a Bagdad. Y a partir de ahí ya todo desapareció cuando los mongoles tomaron Bagdad en 1256, desapareció antes, y ya no se la vuelve a mencionar nunca más, después del reinado de un califa, que es Harun al-Rashid, que es el califa de la noche. Con ese califa le perdemos la pista a la mesa esa. No sabemos nada. Luego se escriben muchas cosas, pero ya son, digamos, leyendas. E históricamente hablando, a partir de ahí, no sabemos lo que pasó. No sé, Sabemos cómo era porque te la describe. ¿en qué año sería cuando se le pierde la pista? Aproximadamente hacia el año 800 le perdemos la pista. Definitivamente. Sabemos que en 750-51 fue trasladada a Mesopotamia, lo que hoy es Irak, y a partir de ahí no sé, Se fue. nadie vuelve a darnos una mención segura. Aparecen leyendas, aparecen cuentos, pero no aparece referenciada por ningún historiador. Si no tenemos un documento que nos diga, pues estaba en manos de tal califa, o estaba en tal sitio, o estaba en tal otro, ya son leyendas, leyendas y leyendas. Y hay muchas, ¿eh? Algunos dicen que nunca salió de España, que está escondida en Toledo. Otros dicen que está en España, pero escondida en Jaén. Pero todo eso son ya leyendas. La auténtica fue la que fue a Damasco. ¿Sabemos cómo era físicamente? ¿Hay descripciones? Sabemos por Procopio de Cesarea que era un objeto de oro macizo cuajado de gemas, de piedras preciosas y sobre todo de esmeraldas. Entonces, tenemos luego una relación de descripciones de los autores árabes. Entonces, yo lo que he hecho ha sido coger solo aquellas que no contradicen a Procopio. La de Procopio es muy escueta, pero digamos que están muy cerca de los hechos, y Procopio habló con gente que pudo ver la mesa, ¿vale? Porque estuvo en el reino ostrogodo y muchos ostrogodos estuvieron delante de la mesa cuando la rescataron de manos de los francos, ¿no? Bien, ¿cómo era? Era una mesa que tenía patas, varias patas, en concreto 12, según la mayoría de las narraciones hablan de 12 patas, que terminaban en forma de patas de animal, de garra de águila, de león, etcétera, etcétera, ¿no? Estaba cuajada de piedras preciosas y de perlas, y sobre todo tenía una gema, una gran gema verde, en el centro del tablero. Eso es lo que nos dicen la mayoría de las descripciones que concuerdan entre sí. Oro macizo o madera recubierta de oro, piedras preciosas y perlas, y en el centro una piedra muy singular, que podría ser una esmeralda o cualquier otra piedra verde, muy singular, donde se creía que estaban las proporciones, las medidas, que luego te permitían descifrar el nombre de Dios, el sen semáfora, que esta palabra se suponía que contenía el poder de la creación, es decir, que quien lo tuviera podría obrar todo tipo de prodigios. Por eso que era tan valiosa, no solo por las piedras preciosas y el oro, sino porque consideraban que guardaba un gran secreto, un gran misterio y que otorgaba mucho poder al que la poseía. Otro pasaje que me intriga bastante es el de la hermana de Pelayo, el nombre y ese viaje a Córdoba y cómo se queda allí. ¿Eso es más bien inventado o...? Sí, sí, esto es ficción. ¿Qué sabemos? Sabemos que Pelayo tenía una hermana. Sabemos que Munuza se casa con esa hermana. Sabemos que a Pelayo no le gustó aquello y que estuvo en el origen de su sublevación. A partir de ahí no sabemos nada más. Yo siempre he tratado de coger los relatos más antiguos, ¿no? ¿Qué sabemos de cierto? Sabemos que Abdalacid era un buen gobernante, lo que pasa es que luego cayó en desgracia, gracias a Egilona. Sabemos que Egilona fue tía política de Pelayo, y sabemos que Munuza estuvo en Asturias y sabemos que se casó con una hermana de Pelayo. No conocemos ni siquiera el nombre de esa hermana. Con todas esas piezas
yo he armado esta historia. Ahí me he convertido en novelista y digo, voy a tratar de explicar qué es lo que pasa. Y lo que pasa es que este Munuza, como sí ocurrió con otros muchos gobernadores, de eso sí tenemos pruebas, pues engañaban al gobierno central, diríamos hoy, a Dalacid, y les decían, oye, que está pasando esto cuando realmente estaban aprovechándose del cargo, entre comillas, para enriquecerse, ¿no? Probablemente eso fue lo que pasó también en Asturias, ¿no? Que hubo, pues, un intento de estrujar demasiado a la gente de Asturias y de ahí la revuelta de Pelayo, ¿no? Y si hubo una hermana de por medio, pues yo me lo he querido imaginar así, porque no he querido hacer la típica hermana, vamos a decir, en manos de, sino una mujer que tenía sus propias ideas y su propia ambición de poder. Me ha salido una hermana un poco mala, pero a mí me gusta también porque le da realce a Pelayo. Sí, sí. Pero eso ya es novela, ¿eh? Porque es que no sabemos de cierto nada más. Vale. ¿Y por qué Sí es Marina? cierto lo del río, ¿eh? Lo del río, por ejemplo, cuando lo cruza Pelayo, eso es cierto. Lo del intento de capturarlo Ah, y sí. él se tira al río con el caballo, eso sí es cierto. Eso sí lo podemos dar por histórico. Y aquí tenemos el escudo de Piloña, es donde mi caballo pie hay. Está puesto en un escudo de un concejo. Ah, pues yo eso sí lo doy por histórico porque es un relato, este tipo de relato en una crónica antigua, cuando son tan anecdóticos, es porque tienen un fondo de verdad. Sí. Yo la pregunta que tenía era, ¿por qué Marina? Marina, Sí, porque sí, sí. Es un guiño a Pelayo. ¿Qué es Pelayo? Pelayo es Pelagio en latín, que es del mar. Marina, del mar. Los dos hermanos. vale, vale, vale. Es un Ahora, guiño, es un juego. Como no sé cómo se llama, pues he hecho un poco como de hermana melliza, vamos a decirlo así, no de Pelayo, aunque es mayor que él, pero he querido hacer ese juego de palabras, ¿no? Pelagio en latín significa marino o del mar, y ella pues también. Qué bueno. bueno, sí, sí, pues yo tenía curiosidad, ¿por qué Marina? En general, las mujeres, tus mujeres, a mí personalmente me encantan. O sea, qué Mm. carácter, vamos, me ha sorprendido muchísimo. Por un lado, tu manera de describirlas y de hacerla introspectiva, pero bueno, en general, la empatía con todos los personajes de la época. Es que para escribir bien ya no es solo tener los conocimientos históricos, sino ser capaz de meterse en el papel. Yo he tenido la sensación de vivirlo. Ay, yo sí. Pero Ay, es, qué bien, qué Sí. bonito. No, no, es que es fabuloso, porque además es que las descripciones, sean de personajes, sean de situaciones, eso, siempre, o la mayoría de las veces, mete algo para que veamos que eso pudo ser real, pudo ser así, pudo tal. Porque, por ejemplo, yo hay una descripción que me encanta, que es de Sí. la boda de Gilón Ah, y sí, Rodrigo, sí, sí. cuando entra en la iglesia, que describe la situación, los cantos, cómo vaya vestida. El manto entretejido de seda y plumas ahora no recuerdo el ave, Sí, sí, de Martín Pescador, sí. es de Martín Pues plumario, Pescador, sí. y pones cómo se llama el tejido y todo eso para que, o sea, digo yo, bueno, es que es increíble. Digo yo es que más nunca lo había oído, o sea, no es, y entonces, Sí, sí, sí. digo, Era muy famoso ese tejido, Opus Plumarium le llamaban, era carísimo. Yo quería llevaros de viaje a esta época, entonces, cuando yo, por ejemplo, describo la boda, estoy describiendo una boda de comienzos del siglo VIII, se casaban así. Describo el interior de la iglesia con esas colgaduras de seda bordadas en oro y recamadas en perlas, es que se hacía así, entre el intercolumnio, sí, entre columna y columna de la iglesia se colgaban esas telas de seda, ¿no? Y estas coronas de flores para los novios, y una dama de alta alcurnia, pues podía llevar ese tipo de tejido que era carísimo, que venía de Oriente. Así, es decir, todos esos detalles yo he querido cuidarlos mucho porque, por lo que os decía antes, para mí la historia es pasión. A mí es una cosa que me apasiona desde pequeño. Yo no concibo mi vida sin la historia. Entonces si soy capaz de llevaros a comienzos del siglo VIII, es decir, si soy capaz de que os veáis con una copa de vino con granada y con especias, si os sentís vestidas como una mujer del siglo VIII, si combatís en una batalla del siglo VIII, yo ya he logrado mi propósito, porque ese era mi propósito. Claro, pero para mí eso supone un problema gordísimo, porque yo luego empiezo a buscar la situación. Es decir, ya me falta poco para andar excavando por Naranjo a ver si encuentro los otros palacios de la época de Ramiro.
Claro, es que a Claro, veces uno se vuelve un poco tarado también con la historia. Bueno, sí, pero sí, sí. objetivo cumplido. Todavía esta semana, ayer presentaron unos restos prerrománicos Sí. asturianos encontrados, que parece increíble. Sí, sí, En el sí, último viaje a Covadonga, intentando imaginarme dónde está la basílica Sí. sin desmochar, Claro, claro, porque claro. eso digo, ¿cómo sería de alto? ¿Y cómo caería el agua? Cuando caía aquí el agua por el chorrón, en serio, Claro. Qué bonito, ¿verdad? sí, pero sobre una superficie no enlosada, no Claro. sin asfalto, digo yo, bueno, tendría que arrastrar el barro, las ramas, desmontar los árboles, porque cuando cae el chorrón es impresionante. Sí, sí, sí. Cuando Sí, cae, sí, 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 digo que yo, es un porque lugar ahora mágico, es que por eso estaban allí, porque era un lugar mágico, era un sitio donde se sentía uno en comunión con la propia tierra. Eso ha sido un santuario desde época antiquísima, ya era un santuario antes del cristianismo, ya estaba consagrada a una diosa del agua. Y claro, creo que Pelayo terminó allí no solo porque el lugar era un buen refugio, sino porque en cierta manera era la esencia de su tierra, ¿no? sí, Pues luego nos subió Yello Balbás y algunos otros subimos hasta donde el río va por la parte alta de la montaña que hay detrás y Precioso, ¿eh? se subsume en una especie de cueva Sí. que es donde se mete y acaba en el chorrón abajo. Sí. Subimos, Bonito, espectacular. sí. sí, sí, sí. Es una maravilla. Yuyo sabe muchísimo. Hace nada, 2 días estuve con él haciendo un programa sobre traidores del reino visigodo, sobre Opas y sobre Don Julián, De Opas y tiene- él sabe muchísimo, muchísimo. Sí, Sí, sí. porque los tres traidores así Sí, que por llevamos. antonomasia en el reino. Tenemos a Julián, Sí. tenemos a Opas Opas. y luego Egilona, la doble traidora. Sí, 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 bien traído, sí, es verdad, porque así la consideraron los cristianos, porque no entendían cómo podía haberse casado con el hijo del conquistador y con uno de los hombres que habían dado muerte a su marido, ¿no? Y los musulmanes porque siempre la culparon a ella de la caída en desgracia de Atalacid, ¿no? Es decir, ha sido ella la que ha urdido todo esto para perder a un buen musulmán, ¿no? Porque no les cuadraba, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que ella sobre todo era una mujer que tenía su propio proyecto. Tu Lo propio tenía, proyecto, eso es lo que estaba pensando. lo tenía con Rodrigo y lo tuvo con Atalacid. Y ella siempre fue fiel ¿a quién? A sí misma. Una mujer ambiciosa, era una mujer que no se conformaba con estar al lado de, sino que tenía su idea de cómo tenía que ser Hispania. Y fijaros qué bonito. Justo 40 años después de la caída de Atalacid y de Gilona, viene un señor que se llama Abderramán I, que funda el Emirato Independiente y lo que hace es lo que quería hacer en Gilona y Atalacid. Sí, vale, ha surgido un nuevo mundo, pero ese mundo tiene que ser independiente. No podemos ser una provincia de Damasco, tenemos que ser un reino propio. Hispania tiene que ser independiente y eso es lo que hace Abderramán. Coge el proyecto de Gilona, lo pone en marcha. ¿Y sabéis quién era su consejera? La consejera de Abderramán I, que tuvo una consejera. Sara la Goda, una mujer también de origen godo, como en Gilona, era la ¿Cómo? mano derecha de Sara, Sara la Goda. La boda. Sara la Goda, que era bisnieta de Vitiza, fue la asesora, entre comillas, de Aterramán I. Entonces, muy bonito porque ves a una mujer como Gilona tratando de hacer eso y luego lo consigue alguien que probablemente estaría emparentada con ella, que lo hace con Aterramán I, Sara la Goda. Ah, buen personaje. No, es que tus consejeras, yo me he quedado alucinada con la de Tarik. Ah, Bueno, bueno, No, personaje. La Sí, escena de sí, Tarik, sí. impresionante. Sí, sí. ¿Os gusta? Mucho. entendemos bien la dedicatoria del libro. Sí, 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 porque un Jaquín, yo me inspiro mucho en mi mujer. Mi mujer es de origen marroquí, de marroquí, y yo me he inspirado mucho en ella, en su forma en su apariencia y en su forma de entender la vida, ¿no? Y luego es un personaje real, ¿eh? Que un Jaquín existió, era la mano derecha de Tari, que era su concubina, pero era alguien tan influyente en Taris que Taris le puso su nombre a la isla, a lo que hoy es el puerto de Algeciras, Yacira un Jaquín, al río donde libró la batalla al pie de los montes Traductinos, Wadi un Jaquín, y fue la mujer que siempre estuvo a su lado y con la que terminó casándose. Entonces, También tenía su proyecto. sí. ¿el qué? Ella que también tenía su proyecto. Ella también, evidentemente, ella también. Incluso su padre, aunque parezca inventado el brujo, ese sacrificio humano que realiza el padre y que hace que un Jaquín diga, tengo que cerrar esta etapa de mi vida, ¿no?
cuando arroja el anillo al pozo, ¿recordáis eso? Sí, Pues sí. ese sacrificio humano que le llega a ella, que hizo su padre, cuando su padre le dice vamos, que va hacia su destino, ¿no? Y que él es malo y ya lo tiene aceptado, ¿no? Eso fue real. Hicieron eso. En Pero, Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, ese sacrificio humano es tal y como lo cuento, ¿no? Incluso hasta eso es real, ¿no? Por eso os digo, yo tengo la mala pata de que como soy historiador, no me gusta inventarme nada. Puedo inventar cuando no hay datos, pero si hay datos, los traslado. Claro. Tuve una profesora de historia que decía siempre, cuando oigas una leyenda, quédate con ella. Dice, porque puede ser verdad y rara es la leyenda que detrás no tenga algo de cierto. Sí, es verdad, estoy de acuerdo con ella. Sí, 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 sí. La mayoría de las leyendas, si uno escarba, hay un fondo de verdad histórica. yo tengo una pregunta. Ujú. Cuando Jaquín ¿Sí? sí, se disfrazó de poetisa y teñió los cabellos, se pintó, aclareó la piel. Vale, todo eso me encaja, pero lo de cambiar el color de los ojos en esa época, ¿se puede? Se Realmente, lo hacían, lo hacían. Mira, te digo cómo se hacía. a Se ver, ¿cómo? cogía, se hacía con intestino de un animal, se hacía como una especie le llamaríamos tú y yo, hoy lo llamaríamos una lentilla, Sí, ¿vale? Y se podía hacer, se hacía. Decía, a ver, a lo mejor no quedaban tan bien como las nuestras, ¿vale? Pero se podía hacer, lo hacían. De hecho, hacían cosas increíbles. Mira, por ejemplo, si yo te digo que la primera operación con éxito de separación de siameses se hizo en esa época, por ejemplo, en Constantinopla, o que ya se operaba con traqueotomía, o que se curaban las cataratas, se extirpaban las cataratas los oftalmólogos y se fabricaban lentillas bueno, lo de para las... cambiar el color de los ojos, no para ver mejor, sino para cambiar el color de los ojos. Bueno, pues me chocó, digo yo, tengo que preguntar porque difícilmente va a ser mentira, porque esto es muy gordo para ser, para ser claro. Lo del libro de la costilla lo busqué porque ya me parecía también muy, muy fuerte, y sí, también es verdad. Sí, 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 las clavículas de Salomón existen. Eso, Bueno, sí, la existen. clavícula. Sí, Tenemos textos que se llaman así, las clavículas de Salomón. y sí, y lo encontré y encontré que estaba descrito como un libro de brujería, de magia negra y demás. Efectivamente, sí, 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 sí. De hecho, es el libro de brujería más famoso de la historia. Y se dice, os voy a contar una cosa que parece de película de terror, pero que es cierto. El supuesto manuscrito auténtico, supuesto, ¿vale? Probablemente es mentira, pero eso no importa. Lo que importa es lo que voy a contar. Se subastó en un hotel de lujo de París en los años 70 del siglo pasado. Compró un multimillonario cuyo nombre no sabemos por una auténtica fortuna. Es decir, todavía hay gente que cree en eso y que está dispuesta a pagar millones de dólares de la época por lo que se consideraba que era el manuscrito original de las clavículas de Salomón. Es decir, que yo siempre digo lo mismo, yo no creo en la magia, pero sí creo que la gente, mucha gente cree en la magia. Y en el siglo VIII creían en la magia. Que lo que ellos llamaban magia probablemente, como yo dejo entrever en la novela, pues en última instancia pueda saber mezclar hierbas o saber hacer determinados trucos de magia, ¿no? Pero en última instancia lo que importa no es eso, lo que importa es que la gente lo creía y eso le daba mucho poder a alguien que supiera usar la magia. Y fijaros, yo, Efectivamente. por ejemplo, los conjuros que aparecen, como por ejemplo cuando el padre de un Hakim va subiendo la escalera, que todavía no sabe que es su hija, ni ella sabe que es su padre, y no va pronunciando un conjuro, voy a masticar tu alma, tal, ¿no? Yo lo he cogido de un papiro del siglo VIII, es un conjuro de magia de esa época auténtico. Porque es que lo tenemos, es que tenemos los libros de magia de esa época, los tenemos. Es decir, todo lo que hace un Hakim lo he sacado de libros de magia de época de un Hakim. Es decir, por eso me gusta, es decir, porque intento trasladar también eso porque me parece que es parte de la historia. Y el sello de Salomón. Por ejemplo, sí, sí, el sello de Salomón existía, bueno, existía, le atribuían que ese era el sello de Salomón y que era capaz de controlar a los demonios y a los ángeles, ¿no? Y eso era también fascinante, fue un anillo que se buscó. Fijaros hasta dónde llega eso, que si vais a visitar el Escorial eh, está hecho con magia.
Felipe II era un gran aficionado a la magia y la astrología. Todas las medidas, todas las proporciones del Escorial, desde el número de ventanas a los metros cuadrados, a la forma que tiene, son invocaciones mágicas. Porque es que la gente creía en eso y creía que determinadas medidas, determinadas estructuras, determinadas materias hacían que tú tuvieras más o menos poder, ¿no? Es que lo creían así. De hecho, si no me equivoco, en las crónicas, sobre todo las crónicas árabes, eso de la época, cuando se refieren al número de guerreros o al número de esos, no son realmente números reales, siempre tiene número que escriben, siempre tiene una connotación mágica, o sea, no hay que Sí, sí, creerse el número ese, sino que tiene sí, algo sí. más. Claro, Muy bien traído, efectivamente, así es, así es. los 300 de Pelayo eran los 300 en las Termópilas, que eran los 300, era el número que se necesitaba por algún motivo que hoy día no sabemos, pero que en Sí, aquella sí, época sí. sabían. Es un número que se repite porque es un guiño. Mira, es que lo has clavado. Los 300 de Pelayo es por eso, porque es un número que ya está ligado a la resistencia a ultranza, a la resistencia heroica. Por eso Pelayo tiene 300 hombres. A lo mejor no eran 300, a lo mejor eran 245 o eran 391, da igual. Porque lo que importa es el simbolismo. Yo siempre digo a la gente, a los alumnos, siempre decía lo mismo, que no es que Covadonga murieran 160.000 sarracenos, que eso no es relevante. Lo que es relevante es que esa pequeña batalla se convirtió en símbolo. Y los símbolos son lo que forman luego la identidad de un pueblo. Sí, sí. Por cierto, una identidad ganadora, la del pueblo español, que va ganando durante toda la Reconquista. Porque yo leí algo de historia de los Balcanes, por ejemplo, la identidad del pueblo serbio se basa también en una batalla que pierde. Entonces, el carácter del pueblo serbio es defensa a ultranza cuando ya lo has perdido todo. Supervivencia bajo el imperio turco, que era bastante similar al nuestro. De hecho, tenían tan poca gente que dominaban las ciudades y no podían dominar los pueblos. Tú que has estado por allí, por Kosovo y Bosnia, sabes que es así. Las ciudades Sí, son todas musulmanas y los alrededores mayormente son serbios. Pues la batalla de Kosovo-Polje fue eso, es una victoria pírrica, o sea, se empata, pero los turcos tienen repuesto detrás y los serbios lo habían entregado todo. sí, sí, así es. Pelayo genera una nueva identidad, pero porque Exacto. ellos creen estar continuando lo que había, que era el reino visigodo. Por eso, cuando hay gente que dice, no se puede, no, es que el término reconquista, vamos a ver, yo siempre digo lo mismo, a mí me interesa más lo que piensa un señor del siglo VIII, del siglo IX, que lo que piensa un señor del siglo XXI. Claro, Para Pelayo y sus sucesores era reconquista porque ellos tenían conciencia de que procedían de algo que se había perdido, ¿no? Que cuando el claro. cronista de la Mozárabe escribe, él habla de ruina de Hispania. Y eso estaba en la mente de mucha gente. Lo mismo, al contrario, es decir, aquí no es que de repente llegaran 3 millones de musulmanes. Aquí es que la gente, en un proceso muy lento, que duró más de un siglo, ¿eh? Porque la gente no se acostó siendo visigoda y cristiana y levantándose hablando árabe y yendo a la mezquita. Fue un proceso muy lento, pero se dio. Es decir, el 95%, y eso ahora se ve en los estudios genéticos que se están haciendo en los cementerios, el 95% de los musulmanes eran hispanos que se terminaron convirtiendo al Islam. No sé si me explico. Es decir, que Sí, sí, sí. nuestro país tiene la suerte de que tú dices al-Ándalus. Al-Ándalus es Hispania al Islam. Y dices Asturias. Asturias es la continuidad del reino visigodo. Porque cuando Alfonso II el Casto construye la Oviedo imperial, vamos a llamarla así, lo que hace es reproducir Toledo. Y Toledo, a su vez, era una réplica de Constantinopla. Es decir, lo que están una y otra vez repitiendo un modelo porque son fieles a su esencia, a su identidad. Es decir, Alfonso II el Casto quiere la continuación, por eso también impone el ceremonial de la corte de visigoda y en las iglesias y el Liber Ordinum, ¿no? Es decir, ellos tienen conciencia de pertenecer a algo que se ha perdido, pero no del todo porque ellos han luchado porque no se pierda y que quieren reconquistar lo que han perdido. Y eso es la reconquista. Su afán es recuperar algo que se perdió. Sí, Bueno, el personaje de Pelayo está clarísimo que yo por lo menos lo vi clarísimo que lo admiras, porque qué hombre tan oportuno.
vamos, mi Pelayo, el de la novela de Gilona, es poco menos que un Atlante, además súper bien oportuno en el momento justo para coger las riendas, para sacarla de allí, no se cansa de dar espadazos, pero bueno, yo, vamos, con un Pelayo. Sí, 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 sí. Y yo quería construirlo, primero que se viera pues que era... A mí me gustan los personajes que evolucionan. A mí no me gustan las novelas que tú ves a una Esquilona o a un Pelayo en la primera escena y son el mismo que en la última escena. No pueden ser los mismos porque han vivido muchas cosas, ¿no? Entonces, ese Pelayo un poco descreído, un poco amargado, ¿no? Que sale al principio, que bueno, que está pegado a sus tíos por simple ambición de poder, pero que no hay una relación realmente de cariño entre ellos, ¿no? Y cómo poco a poco lo que le va pasando, a veces parece empujarlo en la dirección de decir, bueno, ¿y a mí qué me importa ya todo esto, ¿no? Pero, sin embargo, hay algo en Pelayo que le dice, no, es que si tú no eres fiel a aquello en lo que crees, dejas de ser tú mismo, ¿no? Y esa es la clave de Pelayo. Es un hombre que, aunque todo lo empuja en una dirección, él se mantiene tozudo en lo que él cree que deben de ser sus valores. La fidelidad, el compromiso, etcétera, etcétera. Por eso cuando él llega a Sevilla, a la corte de Adalacid y va a Esquilona, le da ese ataque de rabia porque él dice, es que este no es mi mundo, es un buen mundo, la gente parece feliz, vuelve a correr el dinero y la prosperidad por todas partes, pero yo no pertenezco a esto. Mi mundo era otro y yo voy a luchar por mi mundo, o al menos por el mundo que yo quiero construir sin que me lo impongan, ¿no? Y entonces, para mí ese Pelayo va creciendo poquito a poco, se va haciendo cada vez más héroe conforme se da cuenta de que en última instancia no tiene por qué ser fiel ni a Quilona ni al reino, sino a su gente, ¿no? Cuando él libera a su bucelario, que lo captura Munuza, ¿recordáis esa escena que se juega la vida por liberarlo, ¿no? Y le dice eso de, es que yo voy a construir un mundo para vosotros. A mí no me basta ya con este nuevo mundo que han construido ellos, ni puedo volver a traer el que ya se ha perdido, pero voy a construir uno nuevo. Para mí eso es Asturias. Y, es un mundo pequeñito, es un mundo empobrecido, pero es nuestro mundo. Esa es la fidelidad a los principios que lo diferencia de Girona, que era fiel a su ambición personal, renunciando a principios anteriores. Sí, sí, sí. Ella es una mujer ambiciosa y ella lo reconoce. Es decir, hay una escena en la que ella, por ejemplo, le gusta a Talacid, está enamorada de Talacid. A Talacid, si os dais cuenta, es el galán perfecto. Es decir, inteligente, guapo, cariñoso, elegante, lo tiene todo, pero hay algo que falla, que es que no es sincero con ella realmente, ¿no? Ella le podía haber perdonado la muerte de Rodrigo, porque sabía que era una muerte honrosa, entre comillas, en combate, en fin. Lo mismo hubiera hecho Rodrigo con él, si hubiera podido, ¿no? Lo que no le perdona es que la engañara en lo otro, ¿no? En haberle matado al hijo que llevaba en el vientre. Pero en última instancia, la propia Gilona, aunque quiera Abdelazid, sabe que no estaría con Abdelazid si no fuera el hombre más poderoso de España. Ella lo tiene claro, porque Sí. para ella lo primero es el poder. Claro, eso es lo que le falta y que tenía con Rodrigo, porque ya cuando relatas la muerte de Vitiza, ya muestras esa complicidad entre ellos dos y que son capaces de cualquier cosa por la ambición. Efectivamente, sí, 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 sí. Sí, pero Esto me gusta que lo digas porque es así. Mira, no sabemos cómo murió Villiza, no lo sabemos. Sí sabemos que su muerte fue extraña, porque varios documentos nos dan a entender que nadie esperaba aquella muerte. Villiza tenía unos 25 años cuando murió. Su muerte pudo ser violenta. Algunas insinuaciones de la fuente indican que no fue una muerte natural. Y sí explicitan que Rodrigo tomó el trono, vamos a decirlo de forma alegal. Es decir, que se apoderó de él con alguna mala arte, ¿no? Con todo eso construyó yo esa escena. Por ejemplo, el veneno que usa Gilona es Godo. Lo usaron con Bamba. Y ella lo usa con Villiza, ¿no? De una forma más sensual, más erótica, pero es el mismo veneno, ¿no? Pero para mí esta escena tiene el interés de mostrar a Rodrigo y a Gilona cómo eran. Dos personas muy ambiciosas que toman el poder, que tienen su proyecto, pero que no se paran ante los medios. Es decir, si tenemos un fin y si hay que eliminar a alguien, lo eliminamos, entre otras cosas, porque también, digamos que había una vieja disputa con Vitiza. El linaje de Vitiza y el linaje de Rodrigo llevaban enfrentados varias generaciones a muerte. Entonces, digamos que se la tenían jurada mutuamente.
Pero a mí el personaje de Gilona me gusta mucho como planteas. Es que me parece que tiene muchísima fuerza. Muchísima Ajá, fuerza ya desde el principio, cuando la batalla está viendo cuando matan a Rodrigo, no sé, y que se echa montaña abajo. Y es como diciendo, quitar para allá, que si no lo hago yo, no lo hace nadie. sí, 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 O sí, sí, sea, sí. es como una, o sea, no se queda achatada ahí como diciendo, ¡ay, qué va a ser! No, no, A no. mí el sumo de la ambición Ah, para allá, de Gilona me parece el ser capaz de sacrificar al marido, o sea, a Talasí, Sí, sí, y también a la niña que lleva criando como si fuera su propia hija, a Salma. Ujú. a Salma, para conseguir tener un hijo que la perpetúe, porque claro, la cosa no es que ella quiera tener un hijo, la cosa es que él quiere perpetuarse y ella la manera que ve es esa. Pero Sí, yo sí, 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 sí. Qué me bien pregunto, traído. Sí, sí. ¿por qué Salma? Cuando habría un montón de Porque ella, esclavas. yo creo que ella Pero no es que eso te pensaba que puede le iba a hacer dar daño. tanto. Pero Salma, ¿verdad? Sí, sí, pero eso es casi fijo que te va a hacer daño. Sí, Porque, sí, volver ah, loco, claro, si sí, es una sí, 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 sí. conocida a la que tú le quitas el niño y que la que la mandas para otro lado, mira, la Sí. cubres de oro y dices tú, ala, y me quedo con el niño. Pero justo vas a la persona que quieres, porque ella sí que la apreciaba. Sí. Claro, es que yo quería mostrar eso. Que yo he Mm, intentado que mis personajes no sean inmaculados, sino que sean gente real. A veces la gente real hace cosas que no están bien y las justifican. Porque ¿qué hace Girona? Justificarlo. Que sí, en última instancia, ¿cómo lo justifica? Diciendo que como Salma, en el fondo, está enamorada de Alacid, y que ya le buscarán un buen marido y que ya le buscarán un buen destino, etcétera, etcétera. Es decir, la está usando, pero lo justifica, ¿verdad? Yo he querido mostrar esa complejidad psicológica de Gilona y de Atalacid también, porque si te das cuenta lo que hace Atalacid es que como se siente en el fondo culpable porque sabe que Gilona no puede tener un hijo por culpa de él, pues se aviene a hacer algo que en el fondo no quiere hacer, que es tener un hijo con Salma, para contentar a Gilona y quitarse ese cargo de conciencia. Y Atalacid es la típica persona que sabe que lo ha hecho mal, pero jamás va a confesar que lo ha hecho mal y carga siempre con esa conciencia porque le tiene miedo a la verdad, ¿no? Igual que Girona es la típica persona que está dispuesta a justificar su ambición con lo que sea. Ella misma se convence de que en el fondo no lo está haciendo mal, ¿no? Y Salma para mí era necesaria por eso, para mostrar esta complejidad de la relación de Adalacid y de Girona. Si os dais cuenta, aparentemente son la pareja perfecta. Los dos son guapos, inteligentes, están gobernando bien, porque están gobernando bien. El gobierno de Adalacid fue muy bueno, lo dicen todas las fuentes. Sí, lo tienen todo, menos sinceridad y humildad. Ellos son el hombre que carga con la mentira y la mujer que carga con una ambición que en el fondo la va a destruir. Lo que pasa es que para ella esa ambición es como la luz para las luciérnagas, no puede evitarlo, necesita estar ahí. Y necesita un hijo, que me ha encantado que lo diga. Necesita un hijo porque a esos niveles el poder deja de tener sentido si no tienes a alguien a quien dejárselo. Y ella quiere dejárselo a alguien que pueda llamar suyo. Salma no le basta. Salma ha venido a su vida, la quiere, pero no le basta, quiere tener un hijo y sabe que no puede tenerlo físicamente. Así que usa a Salma. Y Salma la he dibujado de esa manera por eso mismo, porque también es una chica adolescente que se siente culpable, porque ella fue la que envenenó, entre comillas, a Gilona, obedeciendo a su señor. Está enamorada de su señor, así que mezcla esos sentimientos, por un lado la culpabilidad, por otro lado los celos de una chica joven hacia su señora, porque tiene lo que ella no tiene. Y claro, todo eso hace que ella se vaya convirtiendo en una mujer totalmente desequilibrada, una mujer que está al borde de la locura, ¿no? Y a mí eso me permitía mostrarlo pues con esa complejidad psicológica de decir, a ver, no son personajes de cartón, son seres reales con sus frustraciones, con sus ambiciones, con sus sentimientos de culpa y con su capacidad de engañarse a sí mismos, como a veces nos engañamos todos a nosotros mismos, ¿no? No sé si lo he conseguido, pero ese era el propósito de ese trío, ¿no? Y os digo una cosa, un detalle. Lo que hace Atalacid con Egilona es lo que se hacía. Es decir, si un árabe de alta alcurnia tomaba una esposa que ya había sido mujer de otro, tenía que asegurarse que el hijo que pudiera llevar en su vientre fuera solo suyo. ¿Y cómo lo hacían? O mantenían un periodo, digamos, de no tener relaciones sexuales
hasta que menstruara, le daba un abortivo. Eso es así históricamente. Si tú ibas a tomar a una horra, la horra era la esposa legítima, a ti la costumbre te obligaba a hacer lo que hizo Adalacé. Es decir, Adalacé está haciendo algo que no le gusta hacer, pero que cree que lo hace porque es su obligación, como noble árabe. Bueno, yo Por eso tiene estos sentimientos tan contrapuestos también a Adalacé, porque en el fondo, en el fondo y en la superficie, él está enamoradísimo de Gilona, pero sabe que tiene una serie de obligaciones, y una de ellas es esa, comillas, lo de obligaciones, según la costumbre de su pueblo. Bueno, pues la costumbre de encerrar a la novia 3 meses entre las altas noblezas, yo ya lo había leído, estudiado en algún sitio, pero en el Renacimiento. 3 meses encerrada la novia, Sí, antes sí, de sí. casarse. Sí, de esas familias importantes, Sí. vaya. Para asegurarte que cuando Sí. conceiva, el hijo es legítimo. Sí, sí. Pues a mí lo que más me ha gustado del libro, si quieres así grosso modo, ¿Sí? y es porque lo ha escrito un historiador, es que se ven todas las posibilidades que tenían los habitantes, la nobleza habitante, cuando llegan los invasores. Puedes hacer como Teodomiro, como Tutmis, que es hacer un pacto, hacerte a un lado y sobrevivir hasta que puedas. Puedes hacer como Gilona, adaptarte a ellos, o incluso como Opas, que intentó ser el alrededor, intentó navegar para que le dejaran a él. Puedes hacer como Pelayo, que al principio no se quería rebelar, pero no le queda más remedio que rebelarse. Y la otra opción que nos queda serían los Banukasi, que Sí, son, sí, claro. es la que falta, pero el resto las has plasmado todas y muy bien llevadas. Incluso la de Pelayo es totalmente creíble el proceso psicológico y el proceso vital que lleva hasta convencerse de que no le queda más remedio, que ese no es su mundo y que tiene que hacerse a la guerrilla. Sí, 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 sí. Porque además Pelayo tiene mucho valor, ¿eh? Porque en el Pelayo auténtico, el histórico, tuvo que ser un hombre muy valiente porque, fijaros, poneros en el contexto, en el año que él se alza, es que el califato omeya iba desde el Atlántico, desde lo que hoy es Portugal y Marruecos, hasta la India y la frontera de China. Es que no había habido en la historia universal un imperio más grande ni más poderoso. Sí, Y él sí, se alza contra eso, ¿eh? Con un puñado de hombres. Es ya. que pocas veces en la historia universal ha habido una sublevación con menos esperanzas que la de Pelayo, ¿eh? Lo que pasa es que salió bien, pero la lógica, cuando Pelayo se alza, la lógica le decía que aquello era una locura. Y lo hizo. Bueno, lo que tiene valor es convencer a los otros que te sigan, porque tú puedes estar loco, pero ¿y los que te siguen? Sí, sí, sí. Y que te aman, porque para seguir a alguien a eso, porque esto lo cuenta muy bien una fuente árabe, los Abd Mahmúa, que es una colección de tradiciones que se remontan al siglo VIII, siglo IX, ¿no? Cuentan muy bien este periplo de Pelayo, te hablan de él en la montaña, cómo estaban pasando hambre y solo vivían ya de la miel silvestre y de lo que cazaban, y que se queda con 30 hombres. Todo eso lo meto yo en la novela a partir de las Bagnas, ¿no? Porque te cuenta ese periplo de Pelayo, de un Pelayo acosado en la montaña al que se le van yendo todos los hombres, se queda con un puñado de personas, 30 hombres y algunas mujeres, te dice la tradición, ¿no? Y te dice eso de el hambre, ¿no? Entonces, por eso, es muy realista este texto por eso mismo, porque lo que te resalta es un grupo de gente desesperada. Esa gente no se va porque creen en Pelayo. O sea, esos 30 guerreros y esas 10 mujeres que te dice la Paz Mahmúa, esos 40 no se van por eso, porque creen en Pelayo antes que lo que sus ojos les están mostrando, que es, nos estamos muriendo de hambre, estamos aquí como bestias acosadas, antes o después van a dar con nosotros y nos van a matar. Y aún así están con Pelayo. Exacto. Pelayo debía tener un carácter de líder y capacidad de oratoria. Carisma y oratoria. Si no, Esa es la magia de las creencias, igual Sí, que los brebajes y también está la magia de creer en el líder, sí, que sí, 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 mueve sí. a las Y yo, masas. por eso he querido mostrarlo también así, ¿no? Para mí, Pelayo, junto con el Gilona, es el gran protagonista, ¿no? Hay otros, Tari, un Jaquín, ¿no? Es una novela muy coral, pero para mí era muy importante porque yo quería mostrar también ese liderazgo, el liderazgo del hombre que ha estado en los palacios, que ha estado en la guerra, 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 que ha estado en la gu
y de repente está con los campesinos, ¿no? Y no solo se adapta, sino que entiende que esa vida nueva es más auténtica que la que tuvo antes y que se sacrifica por ellos, que entiende que su destino es ponerlos a ellos por delante. Es un liderazgo auténtico, no como los que tenemos hoy día. Oye, una duda que me ha surgido hace poco. Egilona acaba en A. No era nombre visigodo propio, porque los nombres visigodos masculinos acababan en A, los femeninos en O. Así tenemos Gontrodo, que era mujer, pero bueno, Vitiza, Aquila, acababan todos en A. ¿Y Egilona, entonces? ¿Por qué acaba en Egilona A? aparece escrito de dos maneras, a elegir. Aparece escrito en latín como Egilo Egilo. Ajá. y aparece escrito como Egilonen, que directamente sería Egilona. A Egilones. mí me ha gustado más Egilona, porque en la literatura española del siglo XVI siempre se ha optado por Egilona. Claro, ya en Entonces el yo he querido 16, ser fiel a esta tradición, ya en el 16 se opta por el castellano. por ¿Y el cómo has castellano. dicho? Egilonem. Sí, Esto porque está en acusativo. sí, está en acusativo. Y Claro. Egilo, también aparece como Egilo, y en árabe le dan otro nombre muy bonito, le dan un nombre muy bonito que es siempre es madre, ¿no? Es mamá en árabe, ¿no? Un hakim sería la madre del sabio. Y a ella le llaman la madre del la madre del primogénito le llaman, que es un título, digamos, honroso, es decir, es como el título que se da a una mujer principal, ¿no? La que está por encima de las demás. Ah. ¿Y en árabe cómo es? ¿Lo sabes? Sí, un hasís, Hasís. sí, hasís. Tengo también otra duda con respecto al pacto de Teodomiro. Sí, Resulta claro. que ya hemos leído aquí sobre ese pacto una novela que se llamaba El herrero de Tutmir. A mí me quedó con la duda de por qué ese pacto es más famoso que los demás pactos. Muy Porque bien. realmente yo leyéndolo me parece que es parecidísimo a los demás pactos, pero Sí, sí, algo sí, tiene que tener de especial. sí, 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 muy buena pregunta. Vamos a ver, los árabes tenían una doctrina ya conquistadora, es decir, es un pueblo que viene conquistando el mundo desde el año 630. Y ellos saben conquistar. ¿Cuáles eran sus dos armas? Ellos golpeaban muy duro, es decir, en la conquista eran muy duros, usaban una violencia extrema, pero al mismo tiempo que te estaban golpeando con la derecha, te estaban ofreciendo un pacto con la izquierda. Pacto además que no era especialmente gravoso. Esta era digamos que era su técnica de conquista. Es decir, en algunos sitios golpeo muy duro, soy implacable, muestro a la gente que soy implacable, y en otros sitios ofrezco pactos muy ventajosos. De manera que, claro, la gente compara y dice, yo quiero el pacto. No quiero, ¿por qué? Porque son muy pocos, vuelvo a insistir en ello, son muy pocos. Estamos hablando de que conquistan Hispania con 30.000 hombres, los 13.000 que lleva Tarik y los 18.000 con los que llega Musa. Para que os hagáis una idea, los romanos tardaron 200 años, los árabes tardan 6 o 7, y los romanos terminaron desplazando aquí legiones, para conquistar Cantabria y Asturias usaron 6 legiones. 6 legiones son 60.000 hombres, solo Cantabria y Asturias. Es decir, ¿por qué eran los árabes tan hábiles? Porque sabían precisamente llegar a pactos con las élites, con los obispos, con los nobles, llegaban a pactos que eran ventajosos. ¿Por qué es famoso el pacto de Turbí? Es verdad que ahí tenemos muchos pactos, pero el único que conservamos íntegro y que conservamos en una versión primordial es el de Tukmir, el de Teodomiro. Está firmado el 5 de abril del año 713 y conservamos el texto completo, cosa que no es frecuente, y conservamos el texto, porque habitualmente tenemos los pactos a través de lo que nos cuentan historiadores de la época, pero no lo cuentan, no nos dan el documento. Y aquí sí tenemos el documento, que hay varias versiones. La más antigua de ellas creo que es del siglo XI-XII, la más moderna del XIV, que son copias de copias, para entendernos, ¿no? Pero tenemos documentos muy antiguos que son copias literales del pacto original. Entonces, claro, es un tesoro. Nos da mucha información. Primera información, que la cronología que nos dan las fuentes árabes está equivocada y que la cronología mozárabe del 754 es la correcta, porque está firmado el 5 de abril del 713. Mientras que las fuentes árabes tardías hacen que Musa siga en Hispania hasta 714. Si hubiera estado hasta 714 Musa, el pacto lo firma Musa, pero lo firma Talacid. ¿Y qué nos dice la crónica mozárabe? Que Musa se va de Hispania
o a finales de 712 o muy al comienzo de 713. Sí. Entonces, nos está dando esa información y luego nos da información sobre cómo eran las relaciones entre sometidos y conquistadores. ¿Qué sabemos ahora por la arqueología? No sé si sabéis que no hace mucho, ahora 3 años, descubrimos el palacio de Teodomiro, uno de los palacios de Teodomiro. Y lo que hemos descubierto es fascinante porque esto está en Valencia, en el río Júcar, muy cerquita de la actual Valencia. Se ha descubierto un edificio monumental y por los monogramas son agrupaciones de letras que digamos que nos dan, que son como una especie de símbolo que integra el nombre y el rango de una persona, ¿no? Y por esos monogramas sabemos que es de Teodomiro y que se llegó a dar a sí mismo el título de rey en un momento dado. Teodomiro gobierna de forma independiente hasta 743. Le funcionó el pacto durante 30 años. Cuando él muere, su sucesor, no sabemos si fue su hijo o su yerno, no está claro, Atanagildo, inmediatamente los árabes, digamos que lo extorsionan. Le quitan la mayor parte de las ventajas del pacto, le ponen una multa crecidísima. En fin, el pacto se acaba. Dura Sí. esos 30 años. Pero Teodomiro lo mantuvo, ¿eh? Y incluso viajó a Damasco a que el califa lo sancionara y se mantuvo toda su vida independiente. Bueno, pues ahora ya sé por qué es tan importante ese pacto, que a mí me parecía igual. Pero Sí, Viene aquí, nuestro cerebro de la asociación cortada. Los árabes la llaman a veces en sus textos Eiji y Asim. efectivamente. Este es el nombre que le daban los árabes, ¿no? Que era un nombre, digamos que elogioso, entre comillas, ¿no? Es decir, de una mujer de rango. Lo de casi todas las mujeres de una posición importante se les llama que significa madre, pero madre en sentido respetuoso, no solo de madre biológica, ¿no? Sino de una mujer sabia o que tiene rango, ¿no? pues la esclava de Tarik también es una. Hakim, literalmente sería la madre del sabio o la madre del médico, porque Hakim en árabe significa sabio y también significa médico. Y por cierto, Tarik también era así. Ese Tarik feo, pelirrojo, bizco, con una mano un poquito así deforme, con las espaldas muy cargadas, casi jorobado, así era Tarik. Sería de todo. Bueno, sí, claro. Me pareció fantástico, porque Sí. normalmente en todas las novelas a los árabes se les describe, Bueno. vamos, de Hollywood. Bueno, Y entonces ver un personaje real, tal cual, porque bueno, a ver, es que digo yo, alguien tendrá que haber que fuera feo o que tuviera un defecto. Efectivamente. Entonces, bueno, claro, ver un personaje que lo ves, dije yo, concho, menos mal que hay alguien que... Tarik en Marruecos, como para nosotros, ¿qué os digo yo? Hernán Cortés, Pizarro, el Cid. ¿Vale? Tarik en Marruecos, como para nosotros el Cid. Sí, sí. Es el héroe popular del país de siempre. En Marruecos, en la Edad Media y en la Edad Moderna, en los siglos XVI, XVII, XVIII, pues hay obras de teatro, hay novelas, todo eso dedicado a Tarik. Tarik es el héroe por antonomasia, ¿no? Y además es el conquistador. Sí, hablando de descripciones, no sé si lo habéis mencionado, el tema de la panoplia militar, que tampoco Sí. iban vestidos como solemos pintarlos siempre, ¿no? Con los turbantes, la espada curva, tal. Eso sí que me llamó la atención. Sí, es que es así. Es decir, los árabes auténticos de la conquista peleaban a la romana y iban armados, pues como los bizantinos y los persas de la época. Es decir, los veis, como que se pueden ver en bajorrelieves, en pinturas de la época, y os van a parecer más a romanos y a griegos de la antigüedad que a esa idea del árabe que tenemos, ¿no? Con el turbante, el alfanje y el caballo. Eso no es real, eso es posterior. Eso es de siglos posteriores. Pero en el siglo VIII peleaban a pie, hombro con escudo, cotas de malla, espadas rectas, nada de cimitarras ni nada de eso, ¿no? Y claro, toda la panoplia era, como bien dices, pues plenamente romana, entre comillas, bizantina. Y era la forma de luchar que tenían, el jamis, todo eso es 100% real. Porque a eso le he dedicado yo mucho trabajo. Es decir, tengo un ensayo que se llama Imperios y Bárbaros, la guerra en la Edad Oscura, que va precisamente sobre la guerra en esos siglos, siglo V al VIII, y hay varios capítulos dedicados precisamente a esos primeros ejércitos árabes. Y ahí se refleja todo al milímetro, ¿no? No hay nada gratuito. Bueno, pues otra pregunta. ¿Tenían estribos en los caballos? ¿Ya los conocían? Aquí hice un pelín de trampa yo, ¿vale? Te digo, si consultas al experto en historia militar de esa época,
te va a decir que es poco probable que Gilona tuviera estribos para alzarse, pero no es improbable. El estribo se conoce, lo introducen en Oriente en el siglo VI, ya los pueblos de las estepas, los persas lo adoptan a finales del siglo VI y los bizantinos, los romanos de Oriente también, pero no eran muy popular, ¿vale? En el siglo VII comienza a ser mucho más popular en Oriente, casi todos los caballeros llevan ya estribo, también en lo que hoy es Europa Oriental, los ávaros, por ejemplo, ¿no? Pero todavía en Occidente, ¿cuándo empieza a hacerse popular? A comienzos del siglo VIII ya lo conocen los visigodos y los francos, aunque no lo usan mucho, prácticamente no lo usan, y cuando definitivamente se convierte en algo que todo el mundo usa es en el siglo IX. ¿Qué he hecho yo? Yo quería que mi Gilona se subiera al caballo y que se mostrara al ejército. Yo necesitaba estribos. Yo te diría que es poco probable, pero también te digo que no es imposible, que ya había estribos, ya se usaban, aunque no eran populares. Bueno, Bueno, me y interesa el tema. otra pregunta. El conde Don Julián, sobre su nombre, su raza y todo lo Sí, demás, ¿era gobernador de un territorio más amplio que Ceuta? sí, sí. El conde Don Julián es un personaje muy gustoso para el nacionalismo, el nuestro y el de los marroquíes. Os digo por qué. Ceuta es una posición clave, ¿vale? Entonces, si Don Julián es godo, oye, nos viene muy bien a nosotros, porque es una manera de decir Ceuta ha sido española incluso antes de que hubiera España, ¿no? Pero si es un bereber, como dicen algunos textos árabes, que dicen que era un gomara, es decir, de una de las tribus del Rif, le viene muy bien al nacionalismo marroquí. Es que Ceuta estaba regida por un señor que era un bereber, ¿me entendéis? Ahora viene la verdad histórica, porque la verdad histórica tiene que estar siempre antes que la ideología y que el nacionalismo. Es decir, yo soy español, yo juro a bandera, yo me juego la vida por mi país, pero yo soy historiador. Yo me tengo que enfrentar a los textos y ser honrado con los textos. Y los textos lo que nos dicen es que era romano. Nos guste o no nos guste, este señor era bizantino, probablemente armenio de origen, con casi toda seguridad, porque sus hijos tenían nombre armenio, ¿vale? Conservamos los nombres de los hijos. Os cuento, Ceuta fue reconquistada, a mí me gusta usar esa palabra, por los romanos en época de Justiniano, en el año 534. Y ahí se pone una guarnición naval y militar para controlar el estrecho. Los godos jamás conquistaron Ceuta, jamás. De hecho, tenemos textos, documentos, que nos demuestran que seguía siendo romana. Por ejemplo, en el año 685 hay una carta del emperador Justiniano II al Papa Juan V que habla del tema es una división del ejército septenciano de Ceuta. Año 685, fijaros lo que estoy diciendo, ¿eh? Sí, a 26 años de la conquista musulmana. Bien, ¿qué más sabemos? Sabemos que el dominio romano en toda esa zona fue continuo, mínimo, hasta 698. Ya estamos a 12 años de la conquista. Sabemos que ese mismo año hubo un ataque por mar contra la región que dominaba el duque Teodomiro por parte de la flota romana, probablemente desde Ceuta. Ahí tenemos un intervalo. ¿Qué pasa en Constantinopla? Hay un cambio de gobierno. ¿Qué le pudo pasar a don Julián, que sería el estrategos, el conde de Ceuta, que se quedó solo? En Constantinopla estaban deponiendo a un emperador, poniendo a otro, y que probablemente es lo que hizo, llegar a algún tipo de acuerdo con los godos para sostenerse frente a los árabes. Cuando muere Bitiza en 710, ese pacto ya no le cubría. Tuvo que firmar un nuevo pacto. ¿Con quién? Con quien le estaba presionando, que son los árabes. Entonces, desde ese punto de vista, lo que está haciendo don Julián es un traidor a tres bandas, a su gobierno en Constantinopla, al pacto que había tenido con los godos y al pacto que hace con los árabes. Es un superviviente, pero ni es godo ni es moro. Es Vale. un romano de Oriente. Eh, Un romano de Oriente. Eso es lo que nos dicen los textos realmente. Luego hay historiadores españoles que le han dado la vuelta a esto para decir que Julián era godo porque se apoyan en textos tardíos de los siglos XII, XIII, XIV, XV, la crónica sarracina, el supuesto texto del Moro Rasi, que es un pastiche, la crónica de Jiménez de Rada, que está muy bien, pero que es de 1241, o la crónica general de España de Alfonso X, que es de 1270. Pero si te vas a los textos primarios, aparece, por ejemplo, en Albaraduri como comandante del Paso del Estrecho. Le dan el título de patricio, le dan el título de rum, romano. Entonces, claro, son demasiados testimonios como para dudar, junto con lo que he dicho antes de que este hombre era bizantino.
A ver, has citado romano, queriendo decir romano bizantino, porque Es que eso no es así, es que eso es así. Sabes que nosotros le llamamos bizantinos porque en el siglo XVI-XVII los historiadores franceses decidieron que no podían ser romanos auténticos porque eran orientales, que los claro, auténticos éramos nosotros. eh, Pero ellos siempre se llamaron romanos. sí, sí, pero dices que Bizancio conquista. ¿A quién se lo conquista? Sí, Porque antes claro. había pertenecido al Imperio Romano de Occidente. Claro, pero es que el Imperio Romano es una misma cosa. Es decir, nosotros hablamos de Occidente y de Oriente. Cuando en 476 el último emperador romano de Occidente es depuesto por Odoacro, Rómulo Augustulo, ¿no? Las insignias imperiales, es decir, lo que tú y yo diríamos títulos de derecho del Imperio de Occidente pasan a Constantinopla, son enviadas a Constantinopla, de manera que todo el mundo reconocía que ya solo había una vez más un solo emperador, un solo imperio. Los reyes de Occidente, los francos, los visigodos, los vándalos, acuñaban moneda con la efigie y el nombre del emperador. Lo que pasa es que aquello era de jure. ¿Cuándo cambia a ser de facto? Cuando Justiniano tiene fuerza y reconquista África, Italia y parte de Hispania. Pero nunca se ha roto la unidad del imperio. Todos han seguido reconociendo que solo hay un emperador y un imperio. Vale, entonces la provincia romana de Occidente sigue existiendo, aunque cambie el imperio, la cabeza del imperio a Oriente, ¿no? Sí, 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 claro. Por ejemplo, el rey de los francos o el rey de los godos o el rey de los vándalos son reyes de su pueblo, de los Mm. godos, pero no son reyes de los hispanos o de los francos. Para gobernarlos, luego sí, ¿vale? Luego sí, pero digamos en un principio, para gobernarlos necesitan que el emperador de Constantinopla les dé el título de patricio de cónsul. Clodoveo, rey de los francos, era cónsul de los romanos y con ese título gobernaba al 95% de su pueblo, que eran los romanos. Y lo mismo le ocurre a los reyes godos en un principio. Luego con Leovigildo cambia, porque Leovigildo dice, no, yo rompo con Constantinopla y voy a ser rey de los hispanos. Vale. Pero hasta ese momento, digamos que su autoridad se basa en que reconoce una autoridad superior que es la del emperador. ¿Se sabe, por ejemplo, predecesor o predecesores del conde don Julián? ¿De quién, perdón? ¿Del conde don Julián? Sí, conocemos que el conde anterior a Julián se llamaba Simplicio, y porque le escribe una carta un papa, no recuerdo ahora qué papa, no recuerdo el nombre, el anterior a Juan V, en 683, pidiéndole que imponga en su gobernación el tema sextenciano, lo que hoy sería el norte de Marruecos, más las Baleares, más Algeciras, una serie de decretos que se habían acordado en el concilio de Constantinopla de 681. Por eso sabemos que había un gobernador bizantino en 683 que se llamaba Simplicio. Ajá. Es que Ceuta, por cierto, es una ciudad preciosa para visitar y se puede visitar la Puerta Califal, que tienes que entrar en la muralla. La muralla tiene un grosor inmenso, porque la que está arriba es la muralla española, debajo está la portuguesa, debajo hay todas las culturas que han pasado por ahí, se ve incluso la bizantina. Sí, 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 era una plaza fuerte bizantina, además te dice Procopio en De Aedifici, que la visitó, que era la ciudad más fuerte del imperio. Copas. Yo siempre Sí, lo puse como el traidor. Sin embargo, los musulmanes no lo tratan muy bien, ¿eh? O en la novela, sí, sí, lo tratan como traidor de ellos. sí, 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 sí. porque quiero ser fiel a lo que dice, fijaros, volvemos a que los historiadores es como todo, como botica, hay de todo, ¿eh? Y durante mucho tiempo nos hemos empeñado en querer que la realidad se adecue a lo que nosotros queríamos. Os cuento. Tenéis al Opa de la leyenda, que es el que está en las crónicas asturianas. Ese obispo Opa, ¿no? Que va con el moro Aljama a intentar convencer a Pelayo de que se rinda, ¿verdad? Sí, Y le dice que era hijo de Vitiza, ¿no? sí, Ese es el Opa que todos tenemos en la cabeza. El Opa traidor que muere aquel día en Covadonga, ¿no? Bien. ¿Ese es el Opa histórico? No. ¿Por qué sabemos que no es el histórico? Porque tenemos un texto contemporáneo escrito por un clérigo, que es el cronista de la Mostárabe del 754, que nos dice que Opa, primero, no era hijo de Vitizas, que no podía ser hijo de Vitizas, que Vitizas se muere con 25 años, que sus hijos, pues tendrían como mucho 10, 9, 8 años, como mucho. Era, te dice claramente que era hijo de Écica, o sea, era hermano o hermanastro de Vitiza. Eso es lo primero. No era clérigo ni obispo. No hay ningún obispo opa. Hay por ahí un historiador que dice, pero es que hay un opa que aparece en una lista de obispos del siglo VIII en Galaecia, no sé qué.
Ese documento es un documento interpolado, que se interpola en el siglo XIII, es decir, que alguien en el siglo XIII lo mete en la lista. Y luego nos vamos al texto de la mozárabe. Y aquí os cuento una cosa de que la vamos a publicar ahora, yo la uso para la novela y la vamos a publicar en una revista científica, y que éramos el hazmerreír, por ejemplo, de un señor que se llama Roger Collins, un historiador británico muy famoso, por lo siguiente. Si os vais al texto de la mozárabe, traducido al español por Serafín Fanjul, del año 2011, o al texto de la mozárabe traducido al español por López Pereira en 1981, veréis que te dice el texto que OPA señala a los miembros del aula regia del Senado de Toledo para que Musa les dé muerte. Y aparece un OPAS chivato, pegado a los árabes. Cuadra perfectamente con ese OPAS traidor de las crónicas asturianas, ¿verdad? Es decir, un tío que se ha pegado a los árabes y que es el correveidile de los árabes, ¿no? Está acusando ahí a la gente del Senado para que la lleven al cadalso y la maten y luego va a intentar convencer a Pelayo para que se rinda, ¿no? Bien, bien, vámonos al texto latino, al texto de verdad, no a lo que han traducido, sino al texto original. Y se te cae todo al suelo. ¿Sabéis lo que pone en el texto latino? Se puede interpretar de dos maneras. Primera manera, Opas huye de Toledo gracias a que lo protege el aula regia, que se sacrifica por él. ¿Vale? Se opone a Musa, se ha opuesto a Musa y consigue escapar de sus manos porque el Senado lo protege. Segunda traducción, porque aquí todo depende de una palabra. Segunda traducción. Opas consigue que huya a la gente, los nobles del aula regia, porque engaña a Musa. Se sacrifica por ello. En cualquiera de las dos versiones, este Opas no es el traidor de la tradición. Yo creo que traicionó a Rodrigo porque eran dos linajes enfrentados y que era uno de los hombres, como le dicen las fuentes árabes, que dejaron tirado a Rodrigo en la batalla. Eso sí lo creo, porque cuadra perfectamente. Es un vitizano, es un hermano o hermanastro de Vitiza, no tenía que querer a Rodrigo ni en, vamos, ni en, ni en fotografía lo que tenía que querer, así que es probable que fuera uno de los nobles que traicionaron a Rodrigo. Pero de ahí a que se pasara con todo a los árabes, parece que en algún momento se tuvo que oponer a ello. Y nos lo dicen las fuentes árabes, ¿eh? Las fuentes árabes lo que nos dicen es que en un principio los vitizanos pensaron que ellos venían a saquear y llevarse esclavos y que se volverían a África. Y por eso pactaron con ellos. Y que cuando se dieron cuenta de que eso no iba a ser así, empezaron a replantearse lo que habían hecho. Entonces, eso cuadra con lo que nos dice la mozárabe. Un OPAS que primero es aliado de los árabes y que luego intenta oponerse a ellos, aunque sea ya in extremis. Pero no cuadra con el OPAS de las crónicas asturianas, ¿vale? Que sería un personaje inventado, ¿por qué? Porque Pelayo a quién pertenece? Al linaje de Chindasvinto y de Rodrigo. ¿Y a quién pertenece Opa? Al linaje de Vitiza. Son dos linajes que llevaban pues desde el año 680 enfrentados a muerte. Entonces, ¿qué mejor manera de cargar las tintas sobre quién es el gran traidor, el responsable de la pérdida de España, que decir, han sido los vitizanos, que fueron los vitizanos, pero bueno, vamos a personificarlos en una figura. ¿Qué mejor figura que un obispo? Os recuerdo que en las crónicas asturianas hay crítica a que la iglesia visigoda se pierde porque aceptan una serie de costumbres que son licenciosas, como que los sacerdotes se casen, y dos, que los vitizanos son los que han traicionado a Rodrigo y por eso hemos sido derrotados. Esa es mi opinión como historiador, y eso es lo que yo trato de reflejar en la novela. Un OPA ambivalente, traidor, sí, al principio, pero que luego recupera cierta dignidad o se enfrenta a Musa en Toledo, que es lo que te dice el texto en latín. Porque donde dice que Opas vino con Alcama hasta Covadonga, es en un texto escrito unos cuantos años después, ya no hay personajes que vivieron aquello y se puede falsear, porque si fuera un modo periodístico, habría alguien que diría, no estuvo allí. Sí, claro, efectivamente. El 863, no, donde sale. Ese es un texto claramente propagandístico. Es decir, tú coges, por ejemplo, el texto del Albeldense. Es un texto muy escueto, ¿no? Te lo crees porque es un texto en el que tú estás viendo que lo que te quieren es contar algo y punto. Esta interpolación en la que hay un discurso larguísimo de Opa hablando con Pelayo
Es artificial porque el escritor no quiere contarte algo. El escritor lo que quiere es trasladarte una idea. Y esa idea es, la iglesia goda, al contrario que la nuestra, era una iglesia llena de pecado y por eso Dios los castigó. Y B, además de castigarnos por que nuestra iglesia se había corrompido, Dios nos castigó en la figura de unos reyes y de unos nobles que no eran dignos de regir esta tierra, no como nuestra dinastía, que sí es digna de regir esta tierra. Claro, todo eso está en ese discurso, si te das cuenta. Tienes a un obispo que en vez de estar velando por su grey, está del lado de los lobos, de los sarracenos. Y tienes a alguien que pertenece a una estirpe maldita, porque se le atribuye que han sido ellos los que han llamado a los sarracenos y los que lo han introducido en Hispania. Claro, el discurso está copiando tiene muchos giros que vienen del Antiguo Testamento, claramente del libro de Isaías, y es un discurso claramente, digamos, literario, porque la intención del cronista no es contar algo, no te está diciendo algo que él crea que fuera real, está dándote una serie de ideas, pues como tú y yo la daríamos, como en su tiempo la haría, por ejemplo, Cristo para entendernos, está dándote una parábola, entre comillas. Es decir, no se iba a poner Pelayo a hablar con Opa allí desde lo alto de la cueva, voces, oye, tal y cual, y no sé qué, es totalmente irreal, ¿no? Entonces, Aljama igual, el cronista sabe que no puede ser, porque lo suyo es que hubiera sido Tarik, pero como no puede ser Tarik, porque sabe que Tarik se ha ido a Oriente, necesita a alguien, ¿y qué hace? Se inventa un compañero de Tarik, Aljama, compañero de Tarik. Aljama nunca existió, pero son, digamos, dos personajes que él crea porque tiene una idea que es, esto es propaganda política, es, voy a vender estas dos ideas. Los verdaderos reyes son los nuestros, porque vienen de un linaje sano, que es el linaje de Rodrigo y de Chindasvinto y de Recaredo y de Leovigildo. Mientras que los otros, los de Vitiza, es un linaje corrupto. Tan corrupto que fueron ellos los responsables de que la iglesia se corrompiera. Muchísimas gracias A por vosotros, a juntarse con vosotros. nosotros. Muchísimas gracias por escribir Sí. novela que podamos leer. Y con gente que sepa tanto, que nos Exactamente. explica todo. Ha sido un placer conoceros y bueno, Ay, yo me pastel voy de- encantado de conoceros, encantado de haber compartido esta tarde con vosotros. Un abrazo, adiós, adiós.